Buenos días, bienvenidos a una nueva sección, a un nuevo programa de esta sección Consumo Cuidado. Hoy vamos a hablar del Departamento de Consumo del Gobierno de Navarra, un departamento que está a disposición de todos los usuarios y que, bueno, muchos no conocemos o muchos no utilizamos, en muchos casos por desconocimiento. Para hablarnos de todo ello, del funcionamiento y de qué podemos hacer los vecinos, los ciudadanos en este departamento, está con nosotros hoy su director general, Pablo Ezcurra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime. Bueno, muchísimas gracias por acercarte hasta nuestros estudios y poner en valor y dar a conocer también, ¿no? Nos parecía importante, hablamos bueno, pues mucho con Susana Arizkun de la Asociación de Consumidores Irache, pero también nos parecía importante que los ciudadanos sepan que el propio Gobierno de Navarra tiene su departamento, que son complementarios, me decías, con Irache, esa palabra me ha encantado. Eso es, así es. Somos, como por así decirlo, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Tanto el Gobierno de Navarra, el Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra, como la Asociación de Consumidores Irache, tratamos los mismos temas, lo que lo enfocamos desde ópticas distintas, como tiene que ser, ¿no? La óptica de la Administración y la óptica de una asociación de consumidores que se centra más pues, en la defensa de los casos concretos de los consumidores, ¿no? Esto es un poco más general, digamos. Bueno, ahora nos vas a contar un poco lo que hacéis, pero ¿te da la sensación de que nos conocemos los ciudadanos? Sí, muchas veces es verdad que los servicios que ofrecemos desde el Gobierno de Navarra, pues más allá de Pamplona y su cuenca, por así decirlo, pues son muchas veces desconocidos en el resto de Navarra, ¿no? Y no tiene que ser así, porque al final, como comentábamos, ¿no? Pues los ciudadanos navarros pagamos por unos servicios y por lo menos tenemos que conocer que existen para que podamos acceder a ellos, ¿no? Y eso, pues os agradecemos también desde el Gobierno que nos hayáis invitado a este programa para dar a conocer nuestros servicios y que la gente nos conozca, ¿no? Y las vías de acceso a ellos. Bueno, pues encantados, desde luego. Departamento de Consumo, director general Pablo Ezcurra, vamos situándonos. Y depende del Departamento de Industria, depende del consejero Irujo. Eso es, del consejero Irujo, del consejero Miquel Irujo, eso es. Bueno, pues dos grandes líneas de trabajo, Pablo, podríamos hablar, ¿no? Por ir centrando un poco qué podemos sacar los ciudadanos de vosotros. Dos grandes líneas de trabajo, dos secciones. Eso es, ¿no? Sí, al final dos secciones que cogen las dos competencias básicas que tenemos en el Servicio de Consumo del Gobierno de Navarra, ¿no? Una es el control de mercado y otra es la defensa de los consumidores. En esta segunda sí que es verdad que es donde somos complementarios a la Asociación de Consumidores Irache, y en la primera, en control de mercado, pues lo que hacemos básicamente es controlar en base a inspecciones, en base a quejas, denuncias, que podemos recibir también de los consumidores, pues el mercado navarro, ¿no? Fundamentalmente pues en cuestiones de calidad, en cuestiones de etiquetaje, en cuestiones de precios, cualquier cuestión de este tipo, ¿no? Y en este sentido, pues ¿qué hacemos? Colaboramos tanto con el Ministerio de Consumo como con las demás comunidades autónomas en una serie de campañas de control de mercado, pues que van desde productos alimenticios, desde control de la calidad del aceite de oliva, desde control, pues lo que podemos imaginar, ruedas de coches electrodomésticos. Bueno, el Ministerio plantea una serie de campañas a todas las comunidades y las comunidades nos apuntamos a ellas, ¿no? Después, por ejemplo, hemos realizado una de control de calzado con la Comunidad Autónoma de Andalucía y Castilla-La Mancha, otra de control, como te decía, de productos alimenticios. Y entonces, en base a esas campañas, otras que planteamos a nivel foral y las quejas y denuncias que recibimos de los ciudadanos, pues tenemos todo ese servicio de inspección y de control de mercado que también realizamos. Importantísimo, muy importantísimo. ¿Qué es lo que más nos preocupa a los ciudadanos? ¿Qué es la queja que más recibís? Sí, o la queja o la sugerencia, o en fin, no sé por dónde van un poco los tiros. Sí, bueno, en ese sentido hay que discernir entre quejas y denuncias, ¿no? Quejas es básicamente cuando un ciudadano pone en conocimiento de la Administración un hecho, pero que no tiene por qué haber sido consumidor de él. Por ejemplo, yo he entrado a un bar y veo que no tienen precios, por ejemplo, o en una determinada... Bueno, pues yo pongo en conocimiento de la Administración ese hecho para que la Administración inspeccione, denuncie o habrá sancionador en su caso, ¿no? Una denuncia es cuando ya sí que me ha afectado personalmente, he sido consumidor de un hecho, de un bien, y pongo una denuncia porque lo que sea, porque no se han controlado en perfectas condiciones, porque, bueno, política de precios, lo que sea.
Y luego una reclamación es cuando yo tengo una situación particular que pongo en conocimiento de la Administración para que me ayude a obtener una compensación. Es decir, he recibido un producto en mal estado y la empresa no me, por ejemplo, pues no me, ni me devuelve el dinero, ni me lo quiere cambiar por un nuevo bien. Bueno, pues en esos sentidos nos lo ponen en conocimiento de la Administración y nosotros ayudamos. Entraríais un poquito en este trabajo similar, ¿no? En esta faceta que hablamos, a lo que hace la Asociación de Consumidores Irache, pero que sepan los vecinos que también Gobierno de Navarra tiene esa parte, ¿no? en la que se pueden apoyar, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con la Asociación de Consumidores Irache? Pues Consumidores Irache puede ir más allá, ¿no? Nosotros al final lo que hacemos es una intermediación, también muchas veces en colaboración con Consumidores Irache, con la empresa para, oye, mira, se ha producido este hecho y pues por ley tienes que devolver el dinero, tienes que cambiar el producto. Si no se diese ese caso, pues abrimos una inspección. Consumidores Irache puede ir más allá y puede, en su caso, pues, plantear una demanda, puede plantear otra serie de cuestiones que nosotros como Gobierno no podemos hacer, ¿no? Por eso te decía la complementariedad entre los dos servicios. Bueno, ¿no? y además yo doy fe de que la relación también es muy buena porque me ha tocado hablar con ambas partes y yo creo que es interesante y importante también, ¿no, Pablo? Sí, así es. Y luego, bueno, pues en este sentido, ¿cuáles son las mayores quejas que recibimos las administraciones? Bueno, pues fundamentalmente se centran en suministros, ¿no? Pues quejas por precios de luz, quejas por precios de telefonía o quejas por suministros de gas. Eso se lleva la palma. Y luego estacionalmente, pues sí que viajes, hoteles, viajes combinados, aeropuertos, bueno, todos estos temas, pérdida de equipajes, cuando se producen, pues eso, en verano, Semana Santa, en épocas más estacionales, ¿no? Ahí eso se lleva la palma. Madre mía, ahora viene la época de los equipajes, de las maletas, de los overbooking, ¿no? y de todas estas y de las historias. Cancelaciones y de, bueno, que he reservado un hotel o una vivienda en tal sitio y he llegado y no hay vivienda. Bueno, pues en esos casos nos encontramos de todo, exactamente. ¿Y qué es lo que más os preocupa a vosotros como Gobierno, ¿no? Como institución, de todo el tema de consumo? Bueno, nosotros al final lo que como Gobierno queremos es que se cumplan las reglas del juego, ¿no? Al final todos nos tenemos que, tanto empresas como consumidores, nos atenemos a unas leyes y al final desde el Gobierno de Navarra lo que tenemos que hacer es que esas leyes se cumplan, ¿no? Fundamentalmente que, pues en política de precios, por ejemplo, ¿no? Que verdaderamente cuando vamos a comprar un bien, tanto físico como online, porque no nos tenemos que olvidar de esa parte, pues que conozcamos las condiciones de compra, las condiciones de venta, las devoluciones, qué derechos tenemos como consumidores a la hora de poder devolver un producto, de exigir una compensación, una reparación o un nuevo producto. Que los precios, pues que sean claros, en rebajas sobre todo también, que sean unos precios claros, que sepamos con qué nos tenemos que comparar y luego pues ya en esos grandes volúmenes, como te decía, de compras de gas, compras de electricidad, estos serie de suministros, bueno, pues que sepamos también los consumidores que tenemos unos derechos y que si consideramos que en estos casos pues tenemos casos verdaderamente dramáticos, ¿no? Pues como gente que nos ha llegado con facturas al servicio de consumo de 9.000 euros, de 6.000 euros, por errores que muchas veces las compañías, como es una facturación automática, no son conscientes, te envían la factura y les da... Te da el infarto igual, y luego reclama. Eso, y luego reclama, exactamente. Y te va a ser una factura de 60 que de 9.000, ¿no? Bueno, pues que sepa la gente que en esos casos, después del susto, pueden venir a Gobierno de Navarra, al servicio de consumo, y nosotros, bueno, les ayudamos a tramitar una reclamación frente a la empresa y, llegado el caso también, una demanda de arbitraje frente a la misma, ¿no? Y bueno, y tenemos que decir que los casos en un alto porcentaje se solucionan muy satisfactoriamente, ¿no? La empresa reconoce el error y en el caso entiendo que a las empresas enfrentarse a asociaciones de consumidores no les gusta ninguna empresa, pero enfrentarse al Gobierno de Navarra menos. Exactamente, ¿no? Al final eso es. Pues vas con una marca, por así decirlo, que bueno, tiene frente a las empresas también un sistema de arbitraje que todos conocemos, en el que ellas, Gobierno de Navarra hace de mediador, la empresa está por un lado y el consumidor por otro. Entonces, al final, bueno, pues como te digo, en un muy alto porcentaje se soluciona favorablemente. Un sistema de arbitraje interesantísimo también, que hablamos con Rosa la temporada pasada, de todos estos temas. Pablo, hablabas de información, ¿no? Lo que más os preocupa, que esa información llegue al ciudadano. Para eso hacéis campañas. Hace poquito habéis hecho también de rebajas. En fin, son momentos como críticos, hablábamos de los viajes, hay momentos puntuales en el año en el que vosotros sois conscientes de que hay que achuchar, ¿no? Eso es. Al final, bueno, nuestra motivación
como te decía antes, no solamente en el caso de las empresas sanción por la sanción, sino que es una formación tanto a empresario como a consumidor para que nosotros conozcamos los derechos y las obligaciones que tenemos y en base a eso luego, si no se actúa correctamente, pues poder abrir un expediente sancionador a la empresa o lo que toque, ¿no? En este sentido, como decías, bueno, pues hay momentos en el año, ahora parece que vivimos en una campaña publicitaria continua, ¿no? Sobre todo en estas fechas que hemos pasado, pues venimos desde el Black Friday, luego el Black November, que ya se ha extendido hasta noviembre, no sé el Blue Monday, exactamente, luego al final viene Navidad, luego después de Navidad viene rebajas y estamos tan sobreestimulados frente a la compra que es súper importante que conozcamos discernir los derechos que tenemos y las buenas ofertas de las ofertas ficticias o de las estafas que también hay y sobre todo pues eso, que conozcamos nuestros derechos como consumidores. Y en este sentido, pues sí, pues realizamos una campaña de rebajas, otra en Black Friday, otra en Navidad y también unido a esto, pues también una campaña de inspección en establecimientos alimenticios sobre política de precios y tal. Informamos primero a los establecimientos a través de las asociaciones de comerciantes sobre las obligaciones que tienen a la hora de las políticas de precios, porque estén visibles, que sean claros, tal, y luego ya sí que realizamos una inspección para ver que esto se cumple. Bueno, la información antes de la denuncia está bien, porque estamos hablando en muchos casos de comercios pequeños, de autónomos, que bueno, cuando hablamos de autónomos no tenemos que pensar en grandes autónomos, sino en muchos casos en pequeños comercios que a lo mejor no tienen ese acceso, esa posibilidad o ese tiempo, ¿no? para estar viendo un poco las leyes y cómo se actualizan. Y que muchas veces es verdad que vivimos en tal sobreproducción normativa que es imposible estar al tanto de todo, ¿no? ¿Cómo nos tira Europa de todo esto? Hablando de normativa, ¿es la que manda? Totalmente. Tanto en, por ejemplo, en normativa de calidad alimenticia, en normativa de calidad de producto, al final toda la normativa es europea y nosotros lo que hacemos al final es aplicarla desde el punto de vista foral, ¿no? Pero la normativa es fundamentalmente europea, tanto de calidad como de estándares, todo nos viene desde Bruselas ya. Bueno, estamos ya despidiendo enero, pero vamos a aprovechar porque sé que tenéis una de las campañas con pasos para poder superar la cuesta de enero. Eso es, como dices, estamos ya en una cuesta constante y en un problema constante. Antes era enero, ahora es todo el año. Pero bueno, ¿qué nos recomendáis a los consumidores para poder superar esa cuesta de enero lo mejor posible? Bueno, pues al final, como decías, como comentábamos hasta ahora, pues vivimos en una campaña publicitaria constante, ¿no? Y bueno, pues siempre parece que en enero pues se produce esta temida cuesta de enero, ¿no? Que a partir de una vez que finalizan Navidad y con las rebajas, pues bueno, se puede hacer. Bueno, ya venimos de Navidad cargaditos. Exactamente, claro. exactamente. Sí. Entonces, bueno, al final no simplemente son muchos pasos de sentido común. Ahora cuando los nombremos vamos a conocerlos, pero que muchas veces merece la pena parar, sentarse con papel y boli. Decir, oye, mira, ¿qué presupuesto teníamos? ¿Con qué presupuesto nos hemos gastado durante estas fiestas? ¿Qué ingresos tenemos? Y vamos a hacer todo lo posible, tanto a corto, a medio y a largo plazo, para que la economía familiar pues funcione lo mejor posible. ¿Y qué necesidades? ¿No? Que está muy bien, eso es, lo hablamos muchas veces, que está muy bien y además es salud, darse de vez en cuando un caprichito, aunque no tengamos ninguna necesidad, eso hay que hacerlo, pero claro, acorde un poquito a todo lo demás, que no se nos vaya a la cabeza. Eso ¿no? es, y sobre todo las consecuencias que puede tener si se nos va la cabeza, ¿no? Porque al final siempre lo tenemos claro que en determinadas situaciones pues eso da lugar a verdaderos dramas y a verdaderos problemas, ¿no? Cuando los ingresos y los gastos se descompensan, se pueden descompensar puntualmente, ¿no? Pero cuando eso se alarga y las soluciones que ello puede tener, pues recurrir a crédito rápido, recurrir a sobreendeudamiento, que verdaderamente luego no soluciona, sino que agudiza el problema. Y los créditos rápidos, que hace poco leía yo que se están disparando. Sí, pues lo que comentamos, ¿no? Al final, bueno, claro, luego tienen unos intereses y hay que saber lo que, a ver, que yo no digo, cada uno sabe en su casa, pero hay que saber dónde nos estamos metiendo y para qué, ¿no? Exactamente. Eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Que la gente, muchas veces yo digo, no, la publicidad no es buena ni mala. La publicidad está ahí para informarnos sobre productos, ¿no? Pero la publicidad tiene que ser fiable, confiable y luego que responda a una realidad. Porque lo que no puede ser es que nos ofrezcan, por ejemplo, pues en unos créditos rápidos unos tipos de interés que luego la letra pequeña dice otra cosa, se multiplica y eso no hace sino agravar la situación familiar y dar lugar a verdaderos dramas, ¿no? Y eso es lo que tratamos de evitar con este plan de 7 pasos que hemos llamado. Vamos con ellos. Sí. Sentido común, eso lo primero, que muchas veces nos falta, es el menos común de los sentidos, ¿no? Eso se suele decir. Bueno, lo primero, tomar conciencia, ¿no? Como te decía, sentarnos un día, coger lápiz y papel y decir,
porque eso muchas veces, el día a día, verdaderamente nos lleva por otros derroteros y hay que sentarse, parar y hacer un presupuesto. Reflexionar, exactamente. ¿no? ¿Qué gastos tenemos fijos? Oye, pues mira, pues el alquiler, la hipoteca, el gasto del coche, la gasolina, porque muchas veces sí, tenemos los cargos en la tarjeta o los pagamos, pero no somos conscientes del volumen total que tenemos, ¿no? ¿Qué gastos tenemos? ¿Qué ingresos? Y tomar consciencia. Luego, una vez de eso, pues priorizar, ¿no? Los gastos. Al final, tenemos gastos necesarios, gastos imprescindibles que tenemos que hacer, ¿no? Y en función de estos gastos, pues vienen los siguientes pasos. Gastos necesarios que tenemos que hacer. Bueno, pues la comida del día a día. Al final, pues si tenemos que comprarle ropa a los críos cuando tienen que ir a clase, a la escuela, vale. Esos gastos necesarios los tenemos que conocer, los tenemos que poner en una lista y sobre todo a la hora de ir a la compra, pues ir con esa lista, ¿no? Porque ya sabemos todo lo que pasa, que una vez, si no llevamos lista, hay que ir a comprar con lista y a comprar comida sin hambre. Exactamente, eso es, así es. ¿Por qué? Porque si no, hace que si no tenemos claro lo que tenemos que comprar, estos impulsos y esta publicidad nos hace que compremos de más, ¿no? Por eso, gastos necesarios, tenerlo claro. Gastos imprescindibles, vale, pues hay otra serie de gastos que tenemos que hacer sí o sí, y para eso, como te decía, la ropa de los críos, por ejemplo, tenemos esta época de rebajas que es maravillosa, ¿no? Si tenemos que comprarnos un abrigo, tenemos que comprarnos ropa o zapatillas para los críos, una mochila, bueno, aprovechemos las rebajas, que siempre vamos a encontrar productos de la misma calidad y a un mejor precio, ¿no? Luego, siempre no olvidarnos del medio plazo, ¿vale? En esta serie de gastos vamos a tener, pues, como comentamos, una serie de suministros, luz, agua, gas, telefonía, que los tenemos que tener claros y podemos dedicar un tiempo a comparar ofertas, ¿vale? Saber qué cuestiones, por ejemplo, en electricidad, pues qué cuestiones que nos ponamos a pensar, qué potencia tenemos contratada, qué precio nos está cobrando la compañía eléctrica por el suministro de electricidad. Claro, porque ¿tenerlo la potencia claro? es fija, ahí... Eso es. Hay que ver si verdaderamente la necesitamos. Exactamente. Nosotros tenemos que tener qué potencia tenemos contratada y qué potencia necesitaríamos, si se puede bajar, si se puede subir, y en base a esos datos que tenemos que tener claros, comparar ofertas, ¿vale? Pues acercarnos a comercializadoras, comparar online, comparar vía telefónica, se piden distintas ofertas y comparamos. Y luego, pues coger lógicamente las que más ajusten a nuestras necesidades, ¿no? Y en el caso de pues, con la electricidad, pues saber que tenemos derecho a, si tenemos una potencia contratada menor de 10 kilovatios, pasarnos a tarifa regulada, que tiene otras condiciones que el mercado libre, y luego si tendríamos un caso de vulnerabilidad, pues también que tenemos derecho al bono social. Eso es, bono social, que se puede contratar a través de información de servicios sociales de cada ayuntamiento, ¿no? Y una vez que tenemos esas ofertas, bueno, contratar la que mejor se ajusta a nuestras necesidades y luego, sobre todo, pues una cuestión que a todos nos cuesta en casa, que es el control de los pequeños gestos, ¿no? Calor, temperatura en las casas. Bueno, pues no es necesario andar en pantaloneta y en camiseta los 365 días del año. Podemos bajar simplemente la temperatura y una cuestión, bajando simplemente 1 grado la temperatura del termostato, podemos ahorrar entre un 7 y un 10% en la factura del gas, por ejemplo. Teniendo en cuenta cómo son las facturas, está muy bien. Está muy bien, eso es. Luego, pues si tenemos la oportunidad, cambiar las bombillas de casa a LED. No dejar los electrodomésticos en stand-by. Cuando nos vamos a la cama y dejamos la tele apagada con el mando, no, pues apagarla. Todo esto son pequeños gestos que al final, bueno, pues como decimos, todo es bueno para el convento, ¿no? Grano no hace granero, y ayuda al compañero. Exactamente. Y finalmente, pues como te decía, todo esto, ¿con qué se hace? Pues con el paso séptimo, que es evitar el sobreendeudamiento, ¿no? Tener claros los gastos que tenemos con la tarjeta de crédito, tener claros los gastos fijos que tenemos y, sobre todo, en la medida de lo posible, cada uno sabe sus circunstancias y sus necesidades, evitar, como decimos, estos créditos rápidos o este sobreendeudamiento innecesario, ¿no? Pablo, ¿dónde estáis? Porque, claro, estamos aquí invitando a los ciudadanos a que tiren de vosotros cuando lo necesiten, pero claro, vamos a explicar dónde estáis o cómo se pueden poner en contacto con vosotros. Exactamente, nosotros físicamente estamos en Pamplona, ¿no? En la calle Pascual Madoz, número 6 de Pamplona, que para que la gente se sitúe está, porque muchas veces nos toca a todos, al lado de la oficina del DNI. Cuando vamos a hacer el DNI a Pamplona, pues justamente al lado esa calle tenemos... la conocemos todos. Exactamente, claro, nos toca pasar a todos. Nos toca pasar a todos por ahí. En Pascual Madoz número 6 bajo, ahí están las oficinas de servicio de consumo, en la que atendemos sin cita previa, la gente puede llegar y le atienden los compañeros perfectamente para cualquier duda que tengamos. Pero luego, telemáticamente, no hace falta que la gente se desplace hasta allí, en el teléfono 848 427733, Gobierno de Navarra, les atendemos en ese teléfono y nos pueden plantear también cualquier duda de consumo. O, para los más avezados, pues en el correo electrónico infoconsumo@navarra.es también les atendemos y respondemos
a sus dudas o a cualquier cuestión que nos quieran plantear. Por esas 3 vías. Infoconsumo@navarra.es. Punto es. Y el que muchas teléfono, veces el eso. correo es como muy cómodo. Fácil, sí, porque muchas veces el lo trabajo lo envío y mandamos espero a se que nos me conteste. contesten. Eso es. Y a partir de ahí ya lo que proceda. El teléfono 848 42 7733. Exactamente. Así facilito. Facilito para poder aprendérselo. 42 7733 con el 848. Pablo, pues que ha sido un verdadero placer. Igualmente. Como siempre, contar contigo, contar con el Departamento de Consumo y sobre todo dar a conocer también a los ciudadanos que existe esa posibilidad. A seguir Pues, trabajando. Exactamente. Igualmente, encantados de haber estado con vosotros y muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros por venir. Gracias, Pablo. Gracias.